Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde esté sintonizándonos con este último segmento del cuarto módulo, donde estamos hablando de las primeras cartas que Pablo escribe durante sus viajes misioneros, segundo y tercer viaje misionero de Pablo. Y en esta ocasión vamos a estar viendo probablemente la carta más famosa de toda la Escritura, y es la epístola del apóstol Pablo a los romanos, la cual él escribe durante su tercer viaje misionero, cuando él decía que ya no le quedaba otro lugar más donde predicar para las misiones, y ahora quería ir hasta España a predicar el evangelio. Entonces, en ese contexto escribe la carta a los romanos. Pero a manera de introducción, vamos a decir que la carta de Pablo a los romanos es la más influyente en el pensamiento evangélico de los líderes de la Iglesia del Señor a lo largo de toda la historia del cristianismo. Oigan lo que estamos diciendo, que dentro de toda la Biblia no hay otro libro como el libro de los Romanos que haya tenido más influencia, más incidencia, que lo hayan citado más a nivel de importancia, de doctrina, en todos los líderes de la historia del cristianismo, que esta carta a los romanos. Voy a darle algunos ejemplos porque no es una clase de historia lo que vamos a hacer ahora, pero simplemente para que tengan una idea. Muchos cristianos conocidos han entrado al evangelio, encontrado la salvación en Cristo a través de las páginas de esta carta. Por ejemplo, Agustín de Hipona es un ejemplo típico. Agustín de Hipona es un cristiano, una persona que conoció el evangelio en el año 5 después de Cristo. O sea, él nació en el 354, murió en el 430. Y Agustín de Hipona es uno de los pilares de los gigantes teólogos de toda la historia cristiana. Y Agustín cuenta en su testimonio que él estaba muy agobiado por el pecado que lo asediaba. Él había escuchado el evangelio, él quería convertirse, pero él estaba en esa lucha espiritual, y dice que él estaba oyendo a un niño que estaba jugando cerca. Él estaba en un patio donde tenía acceso él a una escritura, a unos pergaminos en forma de libro que podía leer de la Biblia. Entonces dice que el niño decía en latín, toma y lee, pero a lo mejor era una canción infantil que estaba oyendo. El tema es que Agustín de Hipona, al escuchar eso, él entendía que era una señal del cielo, escuchando a ese niño diciendo eso, y tomó el libro donde estaba la epístola a los romanos, donde habla ese texto, creo que es en Romanos 13, de que debemos dejar toda depravación, todo pecado, y vestirnos del Señor Jesucristo. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Creo que era algo así que estaba leyendo Agustín de Hipona. Dice que él sintió ese llamado y él, ahí en ese momento fue que él se convirtió al Señor. Fue con la epístola a los romanos. Pero hay otro personaje de la historia más adelante, en el tiempo de la Reforma Protestante, que fue un monje católico romano llamado Martín Lutero, que él estaba tratando de hacer todo lo posible para agradar a Dios, al punto que cuando él leía en Romanos capítulo 1, versículo 17, que decía antes de eso que la ira de Dios se revela desde el cielo, pero dice que el evangelio, o que Dios se revela a través del evangelio, toda la justicia de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación, pero que revela la justicia de Dios. Y entonces dice él que cuando él veía eso, él entendía que es que Dios revelaba su justicia a través del evangelio. Entonces oigan lo que pensaba Martín Lutero. Martín Lutero decía, o sea que lo que Moisés decía, que ya con eso los 10 mandamientos me basta para condenarme, ahora resulta que la justicia de Cristo lo que habla es que no es que yo debo no adulterar, sino que no puedo ni siquiera mirar a una mujer para codiciarla. O sea que la justicia de Cristo es todavía peor, es más exigente que la justicia de Dios que fue revelada por Moisés. O sea que si la justicia que Dios revela es el evangelio, ahora decía Lutero que él odiaba a Dios. Porque ¿cómo va a ser que tú me pongas esta carga que no es solamente lo externo, sino que internamente yo tengo que cumplir con esa ley? Entonces yo no puedo. Hasta que en un momento, dice Martín Lutero,
él leyó en Romanos capítulo 1 que dice que el justo por la fe vivirá. Déjenme buscarle el texto porque es importante en Romanos capítulo 1, donde dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Y él entendía, la justicia de Dios se revela, pero es que yo estoy mal, que la justicia de Dios se revela en el evangelio, que tengo que cumplir más cosas de corazón, y eso yo no lo estoy haciendo. Hasta que él entendió que decía, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando Lutero entendió que lo que el evangelio estaba revelando es que Dios hizo justicia en Cristo para darnos a Cristo como nuestra justicia, y que a nosotros creer por la fe en esa buena noticia que es el evangelio, el justo, el justificado vivirá por esa fe, no porque nosotros tenemos que hacer. Y dice que cuando Lutero entendió eso, dice, yo me abrí paso, yo abrí mis ojos por primera vez, entendí, y eso fue en el evangelio. Y hay otro cristiano que no tuvo tal vez una vida tan dichosa, porque muchas veces él creía en el perfeccionismo y sufrió mucho por eso. Pero su conversión fue leyendo el prefacio del comentario que hizo Martín Lutero sobre la epístola a los romanos, y este cristiano era John Wesley, que también se convirtió al leer sobre el libro de Romanos. Así que Romanos contiene una declaración racional y bien estructurada del evangelio que Pablo predicaba. Con esto en mente, entonces, ¿cuál es el tema central de la epístola de Pablo a los romanos? El evangelio de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe. El evangelio de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe. Fíjense lo que dice de nuevo el texto que leímos en Romanos 1, 16 al 17. Dice aquí mismo el evangelio. De hecho, vamos a ver cómo Pablo, desde el versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. O sea que el evangelio estaba prometido desde el Antiguo Testamento. Dice, ese es el evangelio que yo he sido encomendado. Luego dice en el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Y luego en el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que hay un contraste en esta carta entre lo que es la ley y el evangelio. La palabra que Dios nos demanda, justicia perfecta, es la ley. Dios demanda una justicia que debemos tener. Es una justicia perfecta, es la ley. Pero hay otra palabra que es la palabra de Dios que nos da, que nos otorga, que Él nos entrega, que Él nos imputa la justicia perfecta, y esta es la palabra del evangelio. La ley nos dice qué debemos hacer. El evangelio nos dice qué Dios ha hecho. Ambas palabras son buenas, ambas son necesarias, pero ambas hacen cosas muy diferentes. Y cuando fallamos en entender sus diferentes descripciones de función, caemos en el error de depender de la ley para algo que solo el evangelio puede hacer. Y de manera equivocada dependeremos del evangelio para algo que solo la ley puede hacer. La ley no se limita al Antiguo Testamento, ni el evangelio se limita al Nuevo Testamento. La ley y el evangelio son dos palabras que expresa Dios todo el tiempo en toda la Escritura. En la Biblia vemos la santa ley de Dios
cuando Dios exige justicia perfecta a través de su palabra. Y al mismo tiempo vemos el Evangelio cuando Dios anuncia su provisión de que esa justicia perfecta que Él demanda, Él ya la ha imputado a todo aquel que cree en Cristo a través de su santo Evangelio. En otras palabras, la ley demanda una justicia y santidad perfecta, y el Evangelio promete esa justicia y santidad perfecta en Cristo a todo aquel que cree. Así que es un tema que vemos aquí, el Evangelio y el contraste de la ley y el Evangelio. Por otro lado, vemos la justicia de Dios. Esa palabra justicia de Dios es muy importante. Dios es justo y juzga sobre todos los hombres. El hombre es injusto, está en pecado. ¿Y cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios que Él revela desde el cielo? Es que la justicia de Dios es Cristo. Él envía a Jesucristo como propiciación. Dios declara justo, justifica al hombre injusto cuando este hombre cree en Jesucristo como propiciador. Por ejemplo, él cita el ejemplo de Abraham en el capítulo 4 y 5 de Romanos. Dice, Abraham fue justificado por la fe, no fue por las obras. Dice, su fe le fue contada por justicia, dice la Biblia. El justificado muere al dominio del pecado, ahora viviendo por la fe en la justicia de Cristo que le fue imputada. La justicia de Dios luego lo habla en relación a los judíos. ¿Qué pasó con los judíos? En el capítulo 9 al 11. Y luego la justicia de Dios es aplicada a la vida en la iglesia. ¿Cómo luce una vida justificada? ¿Cómo se describe un hombre que ha sido justificado por la fe? Entonces Pablo habla de eso de Romanos 12 en adelante. Bien, a manera de contexto, en el tercer viaje, recuérdense que yo les decía que Pablo ya había recorrido todas estas regiones. Él estaba ahora en Corinto y él ahora iba a irse de Corinto a recoger una ofrenda en Macedonia, y de Macedonia entonces iba a regresar con la ofrenda para los santos de Jerusalén. Pero antes de ese viaje, él estaba en Corinto ya listo para concluir su viaje tercero. Él escribe entonces a los romanos. Ahora, ¿cómo sabemos que Pablo escribió esta epístola a los romanos desde Corintio? Bueno, lo sabemos porque él envía con esta hermana que se llama Febe. Si ustedes buscan en Romanos, en el último capítulo 16, versículo 1, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces se supone que Febe, esta hermana, que estaba en Cencrea, en un puerto de Grecia, estaba muy cerca de donde estaba Pablo. Pero por otro lado, también Pablo llama al hermano Gayo su hospedador. O sea que cuando él está dando los saludos al final, él menciona a un hermano que se llama Gayo y le dice, este es que me está hospedando, mi hospedador. Y resulta que en 1 Corintios 1:14 dice en la carta a los Corintios que uno de los miembros de la iglesia en Corintio que Pablo bautizó se llamaba Gayo y él enviaba sus saludos en Romanos 16:23. O sea que se parece que si él estaba con Gayo, Gayo fue su hospedador, estaba entonces en Corinto. Y Pablo menciona también en Romanos a Erasto, tesorero de la ciudad, enviando un saludo en el 16:23. Y desde donde Pablo escribía entonces la ciudad de Corinto, es interesante que tiene un bloque en el pavimento, es una ruina, que dice, Erasto colocó este pavimento de su propio peculio. Si este Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto, entonces Pablo estaba escribiendo desde Corinto. Pero de nuevo, eso no es tan trascendental, pero entendemos que Pablo escribió Romanos desde Corinto antes de él seguir a concluir ese viaje tercero. ¿A quién escribió Pablo? Los destinatarios. Bueno, estos eran creyentes que se congregaban en Roma. Volvamos de nuevo a Romanos en el capítulo 1 y veamos lo que dice en el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios
llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que es una iglesia fundada por judíos habitantes en Roma que fueron a Pentecostés probablemente. En Hechos capítulo 2, recuerden que había muchos, recibieron el evangelio y de ahí se dispersaron, y se cree que desde ese momento en Pentecostés, estos cristianos que se convirtieron allí fueron entonces a Roma. Y había judíos en Roma, pero la epístola está dirigida particularmente a gentiles en Roma. Dice Pablo que él era el apóstol de los gentiles. Dice, recibimos el apostolado en todas las naciones, en Romanos 1:5. Habla de la historia religiosa del mundo gentil, del capítulo 1, versículo 18, lo vamos a ver ahorita, y afirma que la salvación también es para los gentiles, capítulo 3, versículo 29, y que no hay diferencia entre judíos y gentiles, capítulo 3, versículo 9. ¿Cuál es el propósito? Eso es importante. El propósito de la carta de Pablo a los romanos se describe en estos versículos. Les voy a leer Romanos 15, 23, dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Así que en este contexto, como Pablo deseaba expandir su predicación al occidente, él deseaba, porque él decía, ya yo no tengo más campo, más lugares donde predicar, ahora yo quiero ir a Roma, pero cuando yo vaya a España, o sea que él tenía planes misioneros de llegar hasta España. De hecho, si ustedes le preguntan a los cristianos españoles, ellos están convencidos de que Pablo llegó hasta España. No tenemos evidencia, pero probablemente lo hizo. Después del viaje a Roma, después que fue apresado, él estuvo suelto un tiempo. No sabemos si en ese tiempo le daría la oportunidad de llegar hasta España, porque luego de eso él tuvo otro encarcelamiento y ahí murió. Pero su deseo era llegar hasta España, y para eso él estaba preparándose, que quizás como un centro de operaciones como el que tenía en Antioquía de Siria para llevar misioneros a las iglesias gentiles, a lo mejor él quería hacer algo también en Roma para de ahí que le quedara más cerca ir hasta esos lugares como España. Así que el propósito de Romanos fue realizar una exposición resumida del evangelio que Pablo predicaba para presentarse a sí mismo a la iglesia de Roma antes de pasar hasta ellos buscando apoyo de las misiones en Occidente. Si ustedes me preguntan, ¿cómo tú bosquejas la epístola de los romanos? Yo les voy a dar un bosquejo sencillo que aprendí aquí en la iglesia de Coral Ridge hace unos años y me pareció bastante fácil de recordar. Y es que Pablo muestra el diagnóstico de Dios de los primeros 3 capítulos. El diagnóstico de Dios es que todos estamos cortos ante la justicia de Dios. Todos quedamos pecadores ante la gloria de Dios. Hemos quedado cortos, hemos errado al blanco. El diagnóstico es que todos quedamos cortos a la justicia de Dios. Capítulo 1 al 3. Capítulo 4 al 11, Pablo da el remedio de ese diagnóstico. El diagnóstico es que todos estamos bajo pecado. ¿Cuál es el remedio? En el capítulo 4 al 11, final del capítulo 3 realmente, hasta el 11, él da el remedio, la solución. Dios imputa su justicia perfecta en Cristo por la fe sola, por la sola gracia de Dios, de manera que soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Y entonces en el capítulo 12 al 16, él hace una descripción de la fe que obra por el amor. O sea, cómo luce una persona que ha sido salvada. O sea que ya saben, el bosquejo que más fácil uno tiene en su mente para Romanos es los primeros 3 capítulos, el diagnóstico. Del 4 al 11, el remedio. Y del 12 al 16, la descripción de cómo vive un justificado. Con eso en mente, entonces, vamos a ver el contenido de la epístola de Pablo a los romanos y vamos entonces a ver el bosquejo y tratar de ir en la carta a través de ella. De nuevo, es una carta extensa, es una carta muy densa y yo no puedo meterme en todos los textos, pero les voy a dar algunos textos claves.
El texto clave de Romanos, eso deberíamos sabernoslo de memoria, es Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y de ahí que la justicia de Dios, ¿cuál es el tema de Romanos? ¿Se recuerdan que ya lo dijimos? Es el evangelio de la justicia de Dios en Cristo. Entonces, ese evangelio significa buenas noticias. Pero en lo que habla esa buena noticia es que hay una justicia de Dios en Cristo. Dios nos ha dado su justicia perfecta en Cristo. Bueno, vamos a ver entonces que los primeros 15 versículos son una salutación donde Pablo saluda y dice él en el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. O sea, yo debo predicar el evangelio. Así que, versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y eso es importante. Ustedes se imaginan que en Roma hay una iglesia importante, una iglesia grande. Y Pablo quiere conocerlos a ellos. Y Pablo le quiere mandar una carta. Y dice él que él quiere ir donde ellos para anunciarles el evangelio. Entonces uno se pregunta, pero un momento, Pablo, ya yo me convertí, Pablo. ¿Tú no tienes otros temas? ¿Podemos hacer una conferencia sobre la vida cristiana? ¿Podemos ver una conferencia sobre cómo ser mejores padres, mejores hijos? Cómo ser mejores en el trabajo. Pero fíjense lo que hace Pablo. Yo quiero ir donde ustedes para anunciarles, para yo compartirles el evangelio también a ustedes los que están en Roma. Qué extraño. ¿Y por qué? Y Pablo dice por qué. Dice en el versículo 16 y 17, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y por qué Pablo dice que no se avergüenza? Porque el evangelio es vergonzoso. Porque el evangelio es una vergüenza cuando tú le dices a una persona, no importa lo que tú hagas, estás condenado. No importa cuánto tú te lo propongas en tu corazón y cuántas resoluciones hagas, estás perdido. No es que si tú tratas y tú no lo vas a lograr, no. Es que no hay forma. Tú estás muerto en tus delitos y pecados y eso es ofensivo. Si hay algo más ofensivo que decirle a una persona, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto, hazlo. Eso la gente se ofende como, pero no me diga lo que yo tengo que hacer. Si hay algo más ofensivo que eso, es tú decirle, ¿sabes qué? No hay nada que puedas hacer. Estás perdido. Y dice Pablo, yo no me avergüenzo. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y más adelante él explica eso cuando él dice en el capítulo 10 de Romanos que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces él dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán? Dice él, nosotros necesitamos llevarles el evangelio. Porque es que el evangelio, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, la introducción, él hace una salutación y él dice que él quiere ir a donde ellos a predicar el evangelio. Luego les explica el tema de la epístola, que es la justicia de Dios. Capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el evangelio, versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y qué es esa justicia de Dios? Recuérdense, Dios demanda una justicia perfecta, la ley. Pero Dios entrega una justicia perfecta en Cristo. Y ese es Jesucristo, ese es el evangelio. Entonces ahí él da el primer punto de la necesidad de la justicia de Dios, que es el capítulo 1, versículo 18. ¿Por qué necesitamos el evangelio? ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Bueno, dice el versículo 18 que todos los gentiles están bajo pecado. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí describe toda la inmoralidad de los gentiles, la idolatría, que cambiaron la gloria de Dios por los animales, el hecho de que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, en la homosexualidad, que se echan varones con varones, todas estas cosas, la fornicación,
el ser desobedientes a los padres, lleno de envidia, homicidia, contienda, malignidades. Entonces, el judío que está viendo eso dice, perfecto, Pablo, amén. Esos gentiles son unos perros, están mal, están condenados. Pero miren lo que dice el capítulo 2. Pablo dice, pero tú también estás mal, judío, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces dice él, tú que juzgas o tú que enseñas, tú no haces lo mismo. Tú que dices que no se debe hurtar, hurtas. O sea que todos los judíos y los gentiles estamos bajo pecado. Y entonces ahí habla en Romanos capítulo 3, versículo 10, que todos estamos bajo pecado. Dice el versículo 9 del capítulo 3, 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Tú dirás, no, pero Arturo, no pierdas tiempo en eso, que eso es para los inconversos. No, eso es para nosotros. Nosotros necesitamos escuchar eso. Nosotros estamos igual que los judíos. Nosotros los cristianos de esta época estamos actuando exactamente como actuaban los judíos, diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros sí estamos bien. Y Pablo lo que está diciendo, ok, tú dices que estás bien. Tú dices que tú crees en la Biblia. Tú la guardas. Tú haces lo que tienes que hacer. Entonces tienes que presentarte la ley para tú darte cuenta. Sabes que tú estás perdido. Tú no puedes poner tu esperanza en el libro de la ley porque tú no lo estás cumpliendo tampoco. Tú que dices que no se haga esto, que no se hurte. Cuando tú haces tus taxes o cuando tú declaras tu declaración de impuestos, tú estás declarando todo, tú tienes una limpia conciencia de que todo al pie de la letra tú lo estás haciendo. Entonces, por algún lado, cuando tú vas a la calle, tú nunca has adulterado, nunca has sido infiel a tu esposa, pero cuando tú miras a una mujer, la codiciaste en tu corazón, entonces la ley te aplasta. Entonces, tú que dices que eres cristiano, pero tú guardas esas cosas, estamos bajo condenación, todos estamos bajo pecado. Entonces, ¿cuál es el remedio? Entonces, él da la fuente de la justicia. Capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora, la buena noticia, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios que había sido testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, es que, oiga, de nuevo dice, es que no hay diferencia, es que todos hemos pecado. Cristiano, no cristiano, judío, no judío, todos estamos bajo pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La buena noticia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿De qué tú te glorías, cristiano? No puedes jactarte, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces sigue hablando de la ley aquí y le da el ejemplo de la justicia de Abraham. Dice, ¿Abraham fue justificado por la ley o por la fe? No, ni siquiera había ley, 400 años antes de la ley. Entonces fue justificado. Y la circuncisión se le aplicó después que él creyó. Dice el texto del Antiguo Testamento, su fe le fue contada por justicia. Pero también dice que no solamente Abraham, sino que el mismo David da testimonio diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. O sea, el mismo David decía, dichoso el que fue perdonado.
Y también entonces habla ahí de la bendición, de la justicia que hemos recibido en el capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces habla ahí de esa bendición y de la imputación que nos ha sido dada, que así como Adán pecó, el primer hombre, y en él vino el pecado, y nosotros como seres humanos heredamos esa condenación. No es que como nosotros somos descendientes de Adán, nosotros también pecamos. No, eso es cierto, pero ese no es el punto. El punto es que ya en Adán, como representante de toda la humanidad, todos estamos bajo pecado. ¿Cuál es la buena noticia? Que vino un último Adán, un segundo Adán, uno en que concluyó un ser humano perfecto, que es Jesucristo. Dice, y ese ser humano perfecto, así como Adán pecó y nos condenó a todos, él vivió una vida perfecta y su justicia, su obediencia activa nos fue imputada. Y ahora murió en una cruz para perdonarnos. Cuando decía Pablo, la propiciación. Recuérdense que en el arca del pacto, en el arca de la alianza, en este tabernáculo donde había un lugar santo y un lugar santísimo, estaba este cubo perfecto que era de oro, que tenía unos querubines arriba. Y dentro de ese cubo estaba la ley de Dios, estaba la vara de Moisés, estaba el maná. Y dice que esa mesa donde estaba arriba, que se llamaba, en inglés le dicen el mercy seat, eso se llama en español el propiciatorio. Y aquí la palabra propiciación significa aplacar. Ahí el sacerdote derramaba la sangre del cordero una vez al año para aplacar la ira de Dios, para cubrir nuestro pecado, expiación, pero para propiciarlo, para borrarlo completamente y terminar con el pecado. Bueno, Cristo es el Cordero de Dios que vino como justicia, como propiciación, para que esa ley que no cumplimos, Él cubre todo eso. Y esa fue la buena noticia del Evangelio. Pero, dice Pablo entonces, bueno, pero si es así, entonces si ya Cristo nos perdonó y que cuando vino el pecado sobreabundó la gracia, cuando nosotros pecamos más, entonces no sobreabundó la gracia, Cristo nos perdonó. Entonces, ¿qué pues diremos? Capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, entonces Pablo, en lugar de decir, no, hay que guardar la ley, espérate un momento. No, él no dijo eso. Él dijo, entonces tú no has entendido la gracia. Porque es que ahora tú estás unido con Cristo. Ya tú moriste a la ley porque tú estás en Cristo. Y ya ahora tú estás libre para andar en eso. Quiere decir cuando Pablo dice que estamos muertos al pecado, que ya no vamos a sentir nada. No, porque si no, no hubiera dicho entonces que nosotros debemos enseñorear, que nosotros debemos doblegar nuestro propio cuerpo y debemos nosotros abstenernos de toda especie de mal y todo eso. Si no, no hubiera dicho eso en el resto del capítulo 6. Lo que él está diciendo que estamos muertos al pecado es que ya Cristo nos perdonó completamente y ahora somos libres para andar en esas obras que ya Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos. Y entonces él habla en el capítulo 6 al 8 de ese aspecto de la justificación, que es ahora la santificación, donde se demuestra que hemos sido justificados, la demostración de esa justicia de Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 6 y 8, donde, noten, no tenemos tiempo de leerlo ahora, que en el capítulo 7 hay una realidad. Nosotros, como dice Martín Lutero, somos al mismo tiempo justificados y somos pecadores. Somos, como dice él, simul justus et peccator. Es decir, que nosotros somos justificados, pero dice en el capítulo 7 de Romanos que yo, que soy justificado, que soy creyente, realmente lucho con esta ley que veo en mis miembros. Dice, ¿la ley es pecado? No, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sin la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero dice él que sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Y al final él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y dice en el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que hay una realidad. Cuando tú eres justificado, tú te despiertas. Ahora tú te das cuenta de tu naturaleza luchando con el pecado que está en ti. Pero ese es un síntoma de que tú has sido justificado. Porque el que está muerto en su pecado y no entiende nada, no tiene ni siquiera problemas de conciencia. Entonces Pablo ve esos puntos. Entonces, hay un tema que él concluye en el capítulo 8 diciendo que al estar en Cristo, nosotros no debemos preocuparnos, porque ¿quién nos separará del amor que es en Cristo Jesús? Porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni príncipes, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oigan lo que pasa. Pablo nos asegura que estando en Cristo nunca estaremos separados de Dios. Pero hay una gran pregunta. Si esto es así, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? El escogido, Israel. Israel está separado, Israel no está creyendo en Cristo ahora. Entonces se olvidó Dios. Pero tú dices, Pablo, que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, el Mesías llega y muchos israelitas no creen. Entonces ahí Pablo se mete del capítulo 9 al capítulo 11 a hablar de la justicia de Dios en su trato con Israel. Y habla de que, miren, lo primero es que no son todos los israelitas los que nacen de Abraham, sino que a Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será, en tu descendencia es que serán los verdaderos israelitas, o sea, en Cristo. Y Pablo explica eso y dice, no dice, en Gálatas dice él, no habla de sus descendencias o sus simientes como si fuera de muchos, sino que de la simiente que es Cristo. Entonces, los verdaderos hijos de Israel son los que son de la simiente de Cristo. Esos son los verdaderos. Y Dios siempre ha elegido, y da el ejemplo de que al principio, antes de que hicieran mal o bien, Dios escogió a Jacob y a Esaú lo aborreció, conforme a la elección de él. Y no conforme con eso, él escogió al egipcio, criado en Egipto, Moisés, que era un hebreo, había sido criado en Egipto, como caudillo para liberar al pueblo de Israel, y al faraón, ¿qué hizo? Lo endureció. Dice, y no, es que él tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia. Él se compadece de quien él quiere compadecerse. Y eso se lo dijo a Moisés. Pero también en el tema de los vasos, dice él, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, yo escogí a Isaac, pero a Ismael no. O sea que él comienza en el capítulo 9 dando el ejemplo de Isaac e Ismael, donde Isaac es el hijo de la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Luego habla de Moisés y del faraón, y luego habla de Jacob y Esaú. Y dice, no depende del que quiere ni del que quiera. No depende del que corre ni del que quiera, sino de Dios que tiene misericordia. Y habla de que la elección de Dios es incondicional. Sin embargo, dice Pablo, eso es interesante. Eso es lo que Dios ha hecho en el pasado. Él escogió a quien Él quiera, no sabemos quién se va a salvar, pero hay un tema, Dios hizo una promesa. Y esa promesa, dice él, yo la veo, dice Pablo, en que ahora Dios hizo en su gracia este árbol de la gracia de Dios, donde Él plantó este árbol de la gracia con ramas naturales que son el pueblo de Israel. Y por su misericordia y porque Él quiso, este pueblo que se corrompió, Él quitó esas ramas y las desgajó e insertó ramas silvestres, no naturales, que son los gentiles, y las puso ahí. Dice, por su gracia, ¿cómo no va a hacer Dios que, como dice el profeta Isaías y como dice el profeta Oseas, que la no amada será llamada amada? En un momento, Él va a tomar de ese remanente también, que se estaban convirtiendo. ¿Quién era el remanente? El remanente era Pablo. El remanente eran esos judíos que se estaban convirtiendo. Pero dice Pablo, sí, pero al final todo Israel será salvo. Ahora, nosotros no creemos que cada uno de los componentes de los israelitas van a ser salvos. Pero según ese texto, y hay personas que dicen, no, porque todo Israel significa la iglesia, los gentiles, todo el mundo. Pero los exégetas que hemos visto, que han estudiado ese texto, han dicho, si ustedes toman el curso de doctorado aquí en Knox, van a darse cuenta que hay posiciones interesantes que enseñan que es el Israel étnico. Nosotros no somos dispensacionalistas, somos reformados, pero entendemos que para hacer honra a ese texto,
habla aquí del Israel étnico. No todos y cada uno de los israelitas se van a convertir, pero cuando dice todo Israel será salvo, es que Dios, que desgajó esas ramas naturales, dice el texto, qué raro tendrá que Él traiga esas ramas naturales que Él prometió, y miren lo que dice al final, que precisamente Él sometió a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, dice Él. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis sido alcanzados a misericordia por la desobediencia de los judíos, así también estos judíos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Oigan qué fuerte. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, luego que Él hace, y recuerden, el paréntesis de Israel era, porque la pregunta era en el capítulo 8, pero si Dios nunca se va a separar de sus amados, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8. ¿Y qué pasó entonces con Israel? Y Pablo dice, no, yo estoy dolido con eso de Israel, porque yo soy un israelita. Yo quisiera irme al infierno, ser anatema por causa de eso, pero eso no es posible. Pero déjenme decirle algo, Dios elige y Dios quiso y Él eligió ese pueblo y lo sometió a desobediencia a ustedes y a ellos para tener misericordia de todos. Y eventualmente yo veo que Dios va a salvar a muchos judíos. Eso es lo que dice Pablo. Él sabe quién es su pueblo y Él los va a rescatar. Por lo tanto, a la luz de todo eso, entonces, habla de esa restauración, de esa aplicación de la justicia a la vida de la iglesia. Por lo tanto, entonces, dice en el capítulo 12 de Romanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mucha gente toma este texto y comienza a poner reglas y pero tenemos que verlo a la luz de los 11 capítulos que vimos de Romanos. Debido a que tú eres un pecador y no tienes esperanza fuera de Cristo, debido a que la justicia tuya no es tus obras, sino Cristo solo, por la fe sola, para que solamente Dios sea la gloria, por gracia solamente. Entonces ahora, como aplicación, nosotros tenemos un llamado a esa adoración, a esa consagración, a ese servicio a Dios, por medio de los dones que Él nos ha dado. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí mismo que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo muchos tenemos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos en un cuerpo tenemos diferentes dones. Y entonces ahí habla de una descripción de los dones espirituales en Romanos capítulo 12. Así que debemos, fruto de esa salvación que hemos recibido, servir a los demás por amor, orar por los otros. Y finalmente entonces Él da esos saludos personales en el capítulo 16 y da esa bendición final que tiene el capítulo 16, donde Él hace una doxología al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Que no tenemos tiempo lamentablemente de ver todo eso en detalle, pero en sentido general y para ir concluyendo, ¿qué peculiaridades tiene Romanos? Ya las hemos visto. Exalta continuamente los atributos de Dios, habla de la doctrina universal del pecado, de la justificación por la fe sola en Cristo solo, de la seguridad de la salvación en el capítulo 5, del pecado heredado en Adán, de la santificación en el Espíritu, de la elección soberana de Dios con Israel y con su pueblo, el plan de Dios con Israel, los dones del Espíritu, los gobiernos humanos, la ética cristiana, etcétera, etcétera. Hay muchos textos en Romanos, ya hemos leído bastante, por eso no lo vamos a repetir, pero con todo esto
les reiteramos la exhortación de que lean estos libros que estamos estudiando aquí y con esto prepárense entonces para tomar los provines cada semana, porque son provines muy concisos, hablando básicamente de cuál es el tema que hablan cada uno de estos libros del Nuevo Testamento. Espero que les sea de provecho y muchas gracias por su atención. Hasta entonces.